Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches a todos ustedes. Mi nombre es Ania Gastelum, bienvenidos a mi muro. Espero se encuentren muy bien. Vamos a darle tiempecito a las personas que entren en esta noche. Vamos a hablar de un tema muy interesante que en realidad no lo hablamos muy seguido, pero es un buen punto al cual debemos de tocar. Aquí está Greg también estudiando la Biblia, si lo ven ahí. Estamos sorprendidos de todo lo que estamos descubriendo por medio de los estudios que estamos haciendo él y yo acá en casa. Muy buenas noches, Armando, Cabo, Nelson, Nicolás, Luli. Muy buenas noches. Estamos aquí compartiendo, estoy aquí compartiendo lo que Greg y yo estamos estudiando el día de hoy. Estuvimos estudiando la Biblia y me gustó mucho el tema que mi esposo escogió el día de hoy y quiero compartirlo con ustedes, que está muy bonito lo que Greg me ayudó aquí, él mismo me dio los versículos. Muy interesante la plática que tuvimos en el día de hoy. Queremos compartir con ustedes como una familia. Comparte con todos los miembros de la familia las buenas nuevas, ¿verdad? También yo los quiero mucho, muy buenas noches, los quiero mucho. Un abrazo y beso a todos ustedes, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi muro. En realidad no es mío, es su casa, señoras y señores. Muy buenas noches. Esperemos que todos entren. ¿Cuántos llevamos ahorita? Vamos a hacer una pregunta elemental a la cual en realidad no nos hemos sentado a hablar. Y son las cosas elementales que deberíamos de preguntarnos para llegar a un punto en cuanto a esto. Voy a sacar mi Biblia ahorita. Voy a movilizar la Biblia de las Américas que se encuentra en el eSword. Les recomiendo que bajen la aplicación eSword. Es la que yo utilizo. Puede ser que hay mejores, pero yo utilizo el eSword porque lo llevo en el teléfono y es más fácil para mí de ese modo encontrar lo que me pregunto en veces. Dice Juan capítulo 1, versículo 10 en adelante. Vamos a leer desde el 1:1 porque me fascina. No sé si le molesta, pero yo encuentro deleite y es algo muy profundo lo que dice aquí Juan. Dice, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Y aquí está tremendo porque hay mucha gente que rechaza cuando uno habla de en cuanto a la luz. Quieren decir que uno está hablando de la nueva era, pero está en la Biblia. ¿Cuál es el enojo? ¿Por qué se enojan? Ahí dice que vino Juan a dar testimonio de la luz. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. Así a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. ¿Y por qué es importante hablar de esto? Estábamos leyéndolo Greg y yo en esta tarde, y yo encontré 5 razones que encontramos estudiando Greg y yo, por qué Yeshua no es el Mesías que Israel esperaba. Vamos a ir a la primera razón que se encuentra en Mateo 21:42. Mateo 21:42 dice algo interesante. Dice, Jesús le dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los constructores? Esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. También se encuentra otro versículo en Mateo, otro versículo interesante en Mateo 22:29.
Mateo 22:29 dice algo interesante. Dice, pero Jesús respondió y les dijo, estáis equivocados por no comprender las escrituras ni el poder de Dios. Eso es muy interesante y vale toda la pena hablarlo. ¿Por qué? Porque ahí Jesús les está diciendo que ellos no están interpretando las profecías de la Torá correctamente y ellos por su orgullo no quieren reconocer que están en error. Sí, exactamente. Tremendo, porque las escrituras están ahí para dar testimonio del Mesías. Pero lo tremendo es que hasta ese nivel Israel no había comprendido o no había descifrado correctamente las profecías que se encontraban en la Torá. Y tenemos que tomar apuntes en cuanto a esto. Es sumamente importante. Y esto molestó en gran manera a los líderes religiosos de aquel tiempo. Esto está tremendo porque Jesús no hizo acepción de personas. Se fue derechito con quien tenía que ir, con la cabeza. Ahora, punto número 2. Jesús no era un Mesías político, no era un rey. Hace unos poquitos días acabamos de ver la boda del muchacho del hijo de la princesa Diana. Y usted se dará cuenta que si Jesús en realidad quería ser un Mesías político, hubiera nacido en cama de oro, hubiera en cuna de oro, hubiera nacido en una, si se le puede decir, una familia real, donde ellos estaban esperando que en realidad saliera de la descendencia de David, del rey David. Pero en realidad, Yeshua no es de la descendencia de David. Nosotros sabemos muy bien que Yeshua no trae eso, que genéticamente no hay conexión, aunque Mateo en capítulo 1 miente. Exactamente. Ahí dice que él es descendiente de David. Y no lo es. Entonces, tenemos que hablar de eso porque sí está tremendo. Ellos, como pueblo, siempre han sido muy ambiciosos y siempre se han tratado de mover donde hay poder, especialmente por esto, ¿verdad? Los judíos tenían sus ambiciones, buscaban un Mesías político ambicioso que lograra derrocar el gobierno romano en ese momento. No sé si usted ha estudiado un poquito de historia y se ha dado cuenta de eso. En Juan 18:36, veamos Juan 18:36, por favor. Ayer estaba yo escudriñando a estas horas también. Juan 18:36, veamos el 25. Vamos a ver, 35. Oiga, Jesús en el 36 dice, respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado. Oiga, lo vuelvo a repetir en caso que se lo haya perdido. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no es de aquí. Esto está tremendo. Pilato entonces le dijo, ¿así que tú eres rey? Jesús respondió, tú dices que yo soy rey. Para esto yo he nacido y para esto yo he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Ok, ahí vamos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los judíos están esperando un libertador que venga con ejércitos, que venga por la fuerza y que rompa y destruya y tira bombas. Pero este no es, y aquí claramente en Juan 18:36 se nos está mostrando que mismo Jesús dice que el reino de él no es de esta tierra. Sigamos adelante. Punto número 3. Jesús apuntó el pecado de los líderes religiosos, no nada más del pueblo. Desen ustedes cuenta en Juan 8:44. Veamos Juan 8:44. Dice, sois de vuestro padre, oiga, mejor vamos al de Juan 8:39. Ellos le contestaron y le dijeron, Abraham es nuestro padre. Jesús les dijo,
Y recuerde que cuando nosotros estamos hablando de Abraham, estamos hablando de las tres religiones principales en el mundo: Islam, el cristianismo y el judaísmo. Así que pongan ojo lo que está pasando aquí. Si usted es una persona que entiende las cosas del espíritu, a usted se le va a abrir la mente, a usted se le va a abrir el corazón y va a entender qué trata de decir las escrituras, cuál es la luz que nos está tratando de reflejar el texto ahorita. Dice: Abraham es nuestro padre. Jesús les dijo: si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Pero ahora procuraréis matarme, a mí que os he dicho la verdad que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ellos le dijeron: nosotros no nacimos de fornicación. Tenemos un padre, es decir, Dios. Jesús les dijo: si Dios fuera vuestro padre, me amaríais. Pero yo salí de Dios y vine de él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que él me envió. Por eso cuando usted escucha a estos pastoruchos diciendo que usted se tiene que sujetar, que usted tiene que estar bajo la autoridad de ellos, bajo la pata de ellos, usted tiene que fijarse muy bien que la situación no debe de ser necesariamente así, porque si nosotros somos de la luz y somos de la verdad, nosotros no nos tienen que estar subyugando y pateando y poniéndonos la pata en la nuca. ¿Por qué? Porque nosotros venimos del Padre no por nuestra propia iniciativa, sino que Él nos envió. Entonces nosotros no nos tenemos que sujetar a ningún hombre, sino al propósito por el cual nosotros hemos nacido. Sí, la cabeza de la casa es el hombre, entendible, pero no por la fuerza, amigos. Acuérdense que cada uno de nosotros, ante el reino de los cielos y ante el mundo espiritual, no hay griego, no hay judío, no hay hombre, no hay mujer. Tenemos una misión mesiánica y es esta. Escuchen esto. Dice: si Dios fuera vuestro padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y vine de él. Pues no he venido por mi propia iniciativa, sino el que me envió. Por eso, cuando nosotros somos atacados por decir la verdad, por revelar lo que es en realidad el Hijo, por decir lo que en realidad es el Padre, lo que es la Madre, el diseño universal, cuando hablamos de quiénes son los dioses, quién es el Dios que se ha sentado en el trono, obviamente va a haber oposición, obviamente vamos a emprender una jornada en la cual vamos a confrontar en medio del desierto al mero diablo en la cara. Sí, exactamente. Y le digo algo: bendito sea cada uno de ustedes, bendito seamos cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque en el desierto, al confrontar nuestro enemigo, conocemos de dónde provenimos, conocemos al Padre. Así que aquí vemos a Jesús en este pleito. Y dése usted cuenta, dice: Jesús les dijo: si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y vine de él. Pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que el que me envió. Por eso yo no me rindo de hacer lo que debo de hacer, aunque todo el mundo me caiga encima y me maldiga, porque yo tengo que llevar a cabo la razón porque el Señor me envió. Yo no vine por mi propia iniciativa, nosotros no vinimos por nuestra propia iniciativa y tenemos que completar la misión por la cual nos han mandado, sin importar lo que los demás opinen y digan de uno. Dice: ¿por qué no entendéis lo que digo? Porque no podéis oír mi palabra. Sois de vuestro padre el diablo. Oiga lo que le dijo a los líderes religiosos. Sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre, el que fue homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y es el padre de la mentira. Pero porque yo les digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Y lo tremendo es que aquí, si usted se da cuenta, lo que hacían o lo que hacen hasta el día de hoy los líderes religiosos es caerle fuerte al pueblo por el pecado, pero entre ellos no se corrigen el pecado,
solamente apuntan los pecados de la gente, diciéndole que se van a maldecir si no hacen la voluntad de ellos. Si no se sujetan a su voluntad, entonces son unos cabros, unos rebeldes, imperfectos, hijos del diablo, porque no se hace la voluntad. Pero ellos tienen pecado. Ellos tienen transgresiones. Y lo que más me gusta de Jesús es que Jesús se fue a la cabezota. Así como decían en Génesis, se les fue y pisó la cabeza de la serpiente. ¿Cómo? Llamando el pecado, apuntándole el pecado a los líderes religiosos para que se salieran de la hipocresía. Él no hace acepción de personas. Cuando vino Yeshua, no vino a caerle fuerte al pueblo, a decirle pecaminosos hijos del diablo. No, se fue derechito con aquellos que le tiraron la vara con la que medían. Y eso está tremendo. El problema que vamos a tener aquí es que nosotros, como hijos de luz, como seres de luz, vamos a corregir el pecado y las fallas en nuestra carne. Porque el espíritu no peca. Lo que peca es el alma y la carne, el cuerpo. Y Jesús vino y habló en cuanto a eso, pero también se fue derecho a la cabeza, no hizo acepción de personas, fue a hablar con los religiosos y les llamó y les dijo, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Eso está interesantísimo. Eso está en Juan 8:44 que acabamos de leerlo. Vamos a ver. Y el punto número 4 es que Jesús no se dejó ir por las tradiciones de las religiones o de los hombres. Mateo 12. Vamos a ir a Mateo capítulo 12. Muy interesante está este tema. Del 9 al 14. Dice, pasando de allí, entró en la sinagoga de ellos. Y he aquí había allí un hombre que tenía una mano seca. Y para poder acusarle, le preguntaron diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una sola oveja? Si esa se le cae en un hoyo en un día de reposo, no le echa mano y la saca. Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por tanto, es lícito hacer bien en el día de reposo. Entonces dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada, sana como la otra. Pero cuando los fariseos salieron, se confabularon contra él para ver cómo podrían destruirle. Amigos, desen ustedes cuenta que Jesús no fue manipulado por las tradiciones de hombres, mucho menos tradiciones por el judaísmo o tradiciones de cuestiones que tengan que ver con religión. Dese usted cuenta que eso es muy importante y ese es el Mesías que Israel no esperaba. Ahora, 5. Una de las cosas que tenemos que tocar que son sumamente importantes se encuentra en Mateo 15, versículo 14. Vamos a ir a Mateo 15. Mateo 15, versículo 14. Dejadlos. Mira el 13. Pero él contestó y dijo, toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desraigada. Wow, eso quiere decir que hay plantas que él no ha plantado. Hay plantas que él no ha plantado. Ahí dice, toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desraigada. Está hablando de la cizaña. Y dice, algo muy interesante. Dejadlos. Son ciegos guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Y como siempre, Pedro nunca entiende nada. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos la parábola. Entonces, si usted se da cuenta ahí, ¿verdad? Vamos a ver. Usted se va a dar cuenta que están ciegos, son líderes ciegos, líderes que guían a ciegos. Y la gente se aferra a esto. Y es que interesante, dice, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al estómago y luego se elimina? Pero lo que sale de la boca proviene del corazón y eso es lo que contamina al hombre. Bueno, sigamos en Mateo 27, 20. Dice, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a las multitudes que pidieran a Barrabás y que dieran muerte a Jesús. La gente en el día de hoy va a preferir sus líderes religiosos, no a Yeshua, no al Dios vivo, no al Dios genuino, no a la luz. Van a rechazar la luz y la verdad.
La gente de hoy en día, la gran mayoría de la gente lo que va a hacer es rechazar la verdad. Al rechazar la verdad, rechazan al Mesías, rechazan al verdadero Hijo de Dios, rechazan el propósito divino de nuestro Dios, que es nuestro Padre, el Dios de las luces, el Padre de las luces. Ahora dése usted cuenta, la gente siempre va a seguir sus líderes. La gente prefiere adular. La gente prefiere a sus líderes. La gente va a preferir perseguir aquello que ven que seguir al Dios invisible. Por eso es que Yeshua nunca fue el Mesías que esperaba Israel, porque Israel esperaba un Dios visible, un Jehová de los ejércitos. Eso es lo que esperaba. Por eso hasta hoy en día lo están esperando. Hasta hoy en día lo están esperando. Ahora, la pregunta aquí con estos 5 puntos que yo le he dado el día de hoy. ¿No será que usted ha tenido a Jesús de frente y lo ha rechazado? Porque lo que esperaba, en realidad, vamos a ver lo que esperaba Israel. Vamos a enseñarlo aquí. Un momentito, por favor. Me parece que es Isaías capítulo 13, versículo 5. Vea qué tremendo lo que espera. Por eso es que usted en estos días va a escuchar una falsa doctrina de un arrebatamiento falso. ¿Cómo van a estar esperando un Dios visible si nuestro Dios es un Dios invisible? Mire, tengamos un poco de paciencia, por favor, porque para esto se requiere tiempo. Usted se va a dar cuenta en Colosenses 1:15. Vamos a ver Colosenses 1:15, a ver qué dice Colosenses 1:15. Él es la imagen, hablando del verbo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto, pero la cuestión es que ahí habla de un Dios invisible. También se encuentra, me parece, se encuentra en Hebreos 11:27. Hebreos 11:27. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Hebreos 11:27. Juan 1:18. Juan 1:18. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Está hablando, refiriéndose al Hijo, que es el Verbo. Pero dése cuenta que ahí habla de un Dios que nadie ha visto jamás. Primera de Timoteo 6:16. Vamos a ver. Primera de Timoteo 6:16. Dice algo interesante. El único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a él sea la honra y el dominio eterno. Dese cuenta que nuestro Dios genuino y verdadero es un Dios invisible que no tiene cuerpo, que es el Padre de los espíritus. Entonces, ¿por qué nos vienen con el arrebatamiento hablándonos de un Dios visible? El único que es visible es el Verbo hecho carne, que es el Hijo, que ya vino. Que por cierto solo tenemos que hablar con tiempo, porque están esperando una segunda venida. La segunda venida ya pasó. Fue el momento después de la resurrección, los días que estuvo en la tierra, que por cierto ahí decía que no se puede pasar. Mire, algo muy interesante, para que nadie se haga bolas. Vamos a hablar las cosas como son, vamos a votar estas falsas doctrinas. Vea qué interesante. Vamos a ver. Oiga, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Pero habló de las generaciones. Vamos a ver lo que dice. Y el mismo Jesús lo está hablando.
Yo no estoy hablando aquí de Pablo. Vamos a ver. Hablamos de que el Padre es un Dios invisible, que no tiene cuerpo, ¿verdad? Y ahorita estamos hablando que no pasará esta generación. Mateo 24:34, es el versículo 34. Sí, lo tengo subrayado y no lo vi. Dice, en verdad os digo, la segunda venida fue después de la resurrección. Pero vea lo que dice, en verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Y genuinamente todo lo que dijo Yeshua es genuino, porque una generación no pasa de 40 a 70 años. Entonces, ¿a quién esperan? ¿A quién es el que están esperando? Están esperando un falso Cristo, un falso Dios al cual ellos necesitan ver. El Dios verdadero es un Dios invisible. Y lo de la segunda venida ya pasó, porque les acabo de mostrar en Mateo 24:34 que ahí dice que no pasará esta generación hasta que todo lo que estoy diciendo en este versículo se cumpla. Y se cumplió. Lo que ellos están esperando es una situación monstruosa y se la voy a mostrar en este momento. En Mateo 13 hay algo muy interesante, donde Yeshua dice algo que te va a dejar con los pelos de punta. Dice el 29, 13:29. Pero él dijo, no sea que al recoger la cizaña arranquéis el trigo junto con ella, porque el punto no es que tú y yo seamos destruidos. Por eso, cuidado con la falsa doctrina del arrebatamiento. Ahora, vean lo que dice. El arrebatamiento, personalmente, yo le puedo decir ahorita, no es para nosotros, es para la cizaña. Aquí se lo voy a probar. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. Y al tiempo de la siega, diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos. Esas son las iglesias, esos son los templos. Por eso salid de medio de ellos, porque los están atando a todos en manojos para quemarlos. Vea, y atadla en manojos para quemarla. Pero el trigo recogedlo en mi granero. Nosotros somos el trigo. Sigo en el mismo 13. Por tanto, así como la cizaña se recoge en el 40, versículo 40, por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos que oiga. Eso es lo que va a venir por ellos. Vea lo que dice aquí también. Sigamos un poquito más abajo. El reino de los cielos en el 47. El reino de los cielos también es semejante a una red barredera que se echó en el mar y recogió peces de toda clase. Y cuando se llenó, la sacaron a la playa y se sentaron y recogieron los peces buenos en canastas, pero echaron fuera a los malos. Así será en el fin del mundo. Los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre los justos y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Dese usted cuenta de qué es lo que le va a pasar a aquellos que han aceptado la doctrina, la falsa doctrina del arrebatamiento, que no tiene absolutamente nada que ver con el trigo, con lo que el Señor sí sembró. Ahora, en Isaías, capítulo 13, versículo 4, ruido de tumulto en los montes, como de mucha gente, ruido de estruendo de reinos, de naciones reunidas. El Señor de los ejércitos pasa revista al ejército para la batalla. Ese es el Mesías que está esperando Israel. Por eso Israel está bombardeando y matando a medio mundo alrededor de ellos, porque están esperando que venga aquel que trae ese espíritu. Oiga, vienen de una tierra lejana, de los más lejanos horizontes. En el original dice de las áreas más remotas de los cielos, o sea, son extraterrestres, dése usted cuenta.
Vaya al original con el Strong. No crea lo que yo digo. Usted cerciórese de lo que le estoy diciendo. Vienen de una tierra lejana, de los más lejanos horizontes. Es más, vamos a ver la traducción Jubileos, a ver qué nos dice. ¿Dónde está la traducción Jubileos? Esta es la Biblia Latinoamérica. Vamos a ver lo que dice la Biblia Latinoamericana de hoy. Vienen de una tierra lejana, de los más lejanos horizontes. Vamos a ver los jubileos. Vienen de una tierra lejana, de lo postrero de los cielos. El Señor, acuérdense, este es el dueño de los esclavos, y los instrumentos de su furor para destruir toda la tierra. Aullad, aullad o gemid, porque cerca está el día del Señor, como asolamiento por poderoso vendrá. Por tanto, se descoyuntarán todas las manos y todo corazón de hombre se desleirá y se llenarán de terror, angustias y dolores los invadirán. Tendrán dolores como mujer de parto, se asombrarán al mirar a su compañero, sus rostros de llamas. He aquí el día del Señor viene, cruel y de enojo y ardor de ira, para tornar la tierra en soledad y raer de ellas sus pecadores. Por eso yo le vengo a decir a usted el día de hoy, prepárese, esté usted vigilante, usted que ha sido plantío del Señor, usted que es realmente el trigo, póngase vivo, porque nos van a querer hacer daño, pero no nos pueden tocar. Nosotros vamos a estar a salvo en el granero que es la tierra. Y póngase bien vivo, porque el Israel terrenal no está buscando, no está esperando un Mesías al nivel de Yeshua. Yeshua vino a ellos y no lo reconocieron. Ahora yo le hago la pregunta a usted. ¿Cuántas veces Yeshua no ha estado delante de usted y usted no le ha reconocido? Aquí está tremendo esto, porque tanto Israel como todo lo que se le puede llamar las religiones hebraicas están esperando todavía un Mesías. Y lo terrible de todo esto es que esperan a un Mesías que ahora hoy en día le llaman Jehová de los ejércitos. Un Dios que sangra, un Dios que odia, un Dios que mata, un Dios que destruye. Eso es lo que está esperando Israel. Abra sus ojos. Yeshua ya vino. El Mesías ya vino. Tome usted responsabilidad de su vida y deje de estar creyendo fábulas religiosas. Usted tiene que comenzar a darse cuenta que el Dios nuestro es un Dios invisible. Y estos cristianos, estos evangélicos, estos apostólicos están esperando ver un Dios con cuerpo. No, y no le avienten esto al verbo, porque el verbo ya vino. Así que analicemos muy bien, ¿por qué están esperando a un Dios visible si nuestro Dios es un Dios invisible? Ojo, manifestemos el reino de los cielos hoy acá en la tierra. Y observe muy bien, vaya y busque los orígenes del Israel terrenal del día de hoy. Y usted se dará cuenta que ellos vienen de los házaros, que no son los verdaderos semitas. Tengan muy buenas noches, espero les haya agradado este momento de compartir. Y si tienen que aportar algo en cuanto a esto, maravilloso. Saludos a todos ustedes, que tengan una excelente semana. Nos vemos. Adiós.